Buenas tardes, qué bueno que nos reciben aquí. Nada más permitan que Gaby bloquee su... Ah, ya lo tienes bloqueado. Bien. Eh, es una cuestión de la propia transmisión, porque tuvimos aquí que le vas a tener que bajar a tu... Ahí, justamente. Bien. Tuvimos que improvisar y conectarnos con los celulares que tenemos aquí con los compañeros, tanto el compañero Francisco Sarabia, Gabriel Armenta, y que estamos aquí en Mazatlán, juntos, pues. Y acá está también el doctor Peraza, el compañero Inocencio Castillo, que nos acompaña. Nos da mucho gusto que estés acá. Tremendo. Y el compañero Horacio Malcampo, que va a ser nuestro compañero encargado de técnico de la transmisión y va a grabarla. Bueno, este es una mesa de reflexión alrededor de la reforma a la Ley General de Educación Superior. Bueno, la educación superior en Sinaloa, ¿no? Y parte de ello, pues, tiene que ver con la reforma a la Ley General de Educación Superior. Es una tendencia que se ha venido dando desde el 2021, cuando se reformó, bueno, de hecho, surgió la Ley General de Educación Superior, que para algunos le pusieron el apellido de México. Y desde que se aprobó en el 2021, nosotros ya veíamos una tendencia a una reforma integral de la educación superior en el país, que, bueno, lamentablemente implicó no un cambio profundo como el que nos hubiese gustado, que implicaba pues la desaparición de las acreditaciones y las certificaciones, por ejemplo, ¿no? Pero sí anunciamos en su momento, algunos años antes, ¿verdad? En el 2018, cuando presentamos la iniciativa de ley de reforma a la ley orgánica de la universidad, de la UAS, que lo que estaba al frente era el fin de la universidad neoliberal, ¿no? Varios de los que estamos aquí impulsamos esa iniciativa en distintos momentos, la firmamos, la promovimos y bueno, pues este año se aprobó en diciembre del año pasado y ya se aplicó el proceso de elección de rector en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nuevamente, de origen, la Ley General de Educación Superior es lo que le da apertura a este proceso que ya reformó la Unison, ya recuperó la autonomía universitaria, desapareció la Junta de Gobierno en el caso de la Unison, se presentó la reforma a la Universidad Autónoma de Hidalgo, y sin embargo no se ha presentado un proceso de reforma universitaria nacional, ni siquiera estatal. Se reformó la ley orgánica de la UADO y se permitió el voto, también con un proceso ahí algo, pues, se puede decir, tortuoso, pero se transitó. La que no se ha reformado de las universidades autónomas, pues es la UAIN, la Universidad Autónoma Indígena de México, ¿no? Que esa ley orgánica no se ha reformado. De las tres autónomas que hay en Sinaloa, ¿no? Las UT, los tecnológicos y las politécnicas, pues esas no han sido tocadas, ¿no? Esa es la realidad en el caso de Sinaloa y a grandes rasgos la situación en el país. Y bueno, pues esta mesa es una mesa de reflexión
porque a lo largo de estas semanas estuvimos apoyando la candidatura del doctor Jesús Madueña Molina para reelegirse en la universidad. Pues hubo compañeros que no entendieron el proceso, no estuvieron en el proceso, o simplemente el proceso pues los barrió, pero nunca lo entendieron. Ahora, pues es una mesa para invitarlos a reflexionar qué es lo que sigue y de qué manera nosotros como Red Universitaria de Transformación Académica aportamos a la reforma de la educación superior en el país y en Sinaloa. Porque logramos generar acuerdos con 14 universidades a nivel nacional. En un frente, el compañero Horacio y yo participamos en un foro nacional en el Congreso de la Unión. Estaba invitado el compañero Inocencio, pero esos días estuvo enfermo, se excusó de la reunión, pero hemos estado impulsando el esfuerzo de una reforma nacional de toda la educación superior. Y creo que hacia allá vamos. Ahora, esta es una mesa a mantener ese esfuerzo y el diálogo y hacer una pequeña exposición cada uno de lo que consideramos que es fundamental para lo que sigue. El maestro Horacio Malcampo va a ir dando la voz para las siguientes intervenciones y permítanme a mí hacer una reflexión final del encuentro y avanzamos. Por una cuestión de género, vamos a lanzar a la compañera Gabriela Armenta, la maestra Gabriela Armenta, para que, de aquí de Mazatlán, para que ella tome la palabra primero o que ella decida, ¿no? Si quiere dar la voz a otro. Está bien, adelante, Gaby. Sí, muy buenas tardes, compañeros, a todos ustedes, de donde quiera que se encuentren. Bienvenidos sean a esta mesa de diálogo entre amigos y maestros universitarios. Les voy a leer una nota que hice de entrada para ver lo que en sí el tema, ¿no? La nueva ley de educación superior del estado de Sinaloa no tiene ninguna etiqueta. Es incluyente y garantiza la gratuidad. Incorpora las lenguas indígenas y entrega mejores instrumentos para su desarrollo a las universidades y centros de trabajo de investigación. Lo afirmaron diputados y diputadas de Morena y del PRI. Esto se da en el marco de la reunión que tuvieron en el Congreso del Estado de Sinaloa, que duró aproximadamente 6 horas de discusión, la Comisión de Educación, donde lo estuvieron analizando los puntos para que el Pleno en su conjunto de todas las facciones de grupos políticos aprobaran lo que es la Ley General del Estado. Pero como les dice el compañero Francisco, el doctor Francisco,
hay quienes no entendieron el procedimiento, ¿no? Y esto tiene una memoria histórica hacia atrás en la gobernatura, en el marco de la gobernatura de Rubén Rocha Moya, donde hace alianza con el PAS. Ahí se firma en el Congreso de la Unión la Ley General de Educación Superior. Entonces, en ese contexto, se hicieron aquí en Mazatlán reuniones de los grupos en la universidad para sacar acuerdos de una nueva ley orgánica que fuera paritaria, donde una servidora y el doctor Francisco Morales y Salomón Ledesma nos opusimos al grupo que venía trabajando en ese sentido para quitar el voto universal directo y secreto. Ahí se tomó la decisión de renunciar a ese grupo que después lo vimos trabajando en la gobernatura para el maestro Rubén Rocha. Pues yo creo que el tiempo es apremiante y es lo que tengo que aportar en la primera vuelta. Gracias. Muy bien, gracias, Gaby. Maestro Inocencio, ¿quiere participar usted? No te escuchamos, Inocencio. Va a estar inactivo el micrófono, Inocencio. Tiene que activar el micrófono, Chencho. No, lo sigue teniendo apagado. Sí, no, ok, pasamos. Maestro Peraza, ¿quiere participar usted en lo que el maestro Inocencio revisa su micrófono? También tiene el micrófono apagado. Ahí está. Así está mejor. Pues un saludo para todos, compañeros, aquí desde Isla de la Piedra, en el marco de esta convocatoria para reunirnos en torno a debate, discusión de la Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Pues de alguna manera estuvimos en un inicio involucrados. No se me olvida que algunas veces nos fuimos a apostar por allá en el Zócalo, doctor Francisco Morales, el licenciado Inocencio Castillo, y pues estuvimos alzando por ahí fuerte la voz para que se hicieran los cambios pertinentes para efecto de que dicha reforma pues permitiera más abiertamente la vida democrática al interior de las universidades. Es decir, que hubiera mayor apertura en la participación política, en la participación científica, en todos los ámbitos para nuestra universidad, el caso. Creo yo que estuvo muy buena esas participaciones
porque de alguna manera se abrió el debate y sobre una serie, unas sucesiones de hechos, pues llegamos al punto donde nos encontramos, donde ya existe la figura de la elección bajo el voto universal, que si bien los reglamentos internos ocupan reformularse, ya hay una apertura, una muy buena apertura, y con esta elección podemos seguir avanzando en esa línea de mayor apertura, de mayor permisibilidad para la participación de todos los sectores que confluimos en la universidad. Entonces, veo muy importante, veo un gran avance, pero podemos seguir creciendo en ese ámbito para lograr que la Ley General de Educación Superior para el Estado de Sinaloa pues contemple todos los casos en que pudieran influir de manera negativa o parcial para que no se den pues de forma íntegra los procesos. Entonces, por ahí creo importante lo que se ha avanzado y vamos para adelante. Hasta ahí mi participación, compañeros. Gracias, maestro. Ahora sí, maestro Inocencio. A todos los compañeros, al doctor Francisco, al doctor Horacio, al doctor Gerardo, a la compañera, a la maestra Gaby Armenta y desde luego a nuestro incomparable amigo Francisco Sarabia. Buenas tardes a todos. Es un honor y privilegio que esta tarde nos pongamos a conversar en este pequeño conversatorio acerca de esta gran historia. Decimos esto porque ha sido parte de una propuesta que no precisamente viene de hoy, sino de hace rato, y creo que estas aspiraciones nos ha llevado a tomar distintas rutas donde muchos no han entendido este proceso. De una u otra forma se ha expresado en los diferentes escenarios a nivel nacional, a nivel estatal, incluso a nivel local. Sin embargo, creemos que lo que se ha hecho ha sido muy importante y todos ustedes han sido pilares en esta propuesta. A mí me parece magnífico y lo digo de todo corazón y con mucho ímpetu porque nos recuerda a los momentos complicados, cuando no se entendía de nada en absoluto y mirábamos nula la idea que algún día se podría dar este proceso de abertura. En concreción, en la reforma de la educación superior en Sinaloa ha tomado un nuevo giro y enhorabuena, porque lo más importante aquí es que ha regresado parte del proceso, pero en este conversatorio, en esta plática, la sugerencia es que creo que hay que volver a empezar nuevamente a presentar una nueva ley, anexarle al elemento fundamental de la no reelección. Yo creo que es el punto medular que nos va a permitir
Poco a poco, como en todos los cambios graduales, entendemos para no caer en la improvisación, porque a eso le apostamos a que la universidad hoy encuentre su verdadera ruta, su apertura, su integridad total en todos los rubros que implica la universidad, desde su academia hasta la solución de los agravios pendientes, porque en eso consiste la vida democrática, entender nuestra realidad interna, entender las diferentes voces, los diferentes matices, integrarnos en una sola propuesta que es la democracia, pero la democracia va acompañada con soluciones a problemas reales. Enhorabuena, muchachos, enhorabuena, compañeros. Esto va a dar para más y yo creo que iniciamos una nueva etapa en esta reelección que acabamos de pasar, en esta elección de rector. Nos da un marco teórico real de una realidad concreta a que nosotros vamos a avanzar. Yo creo que es muy importante que todos estemos atentos y que ojalá nos pongamos de acuerdo para coincidir otra vez en el Congreso, plantear la parte faltante de la ley orgánica, la propuesta de la no reelección, para que de una vez por todas empecemos la vida democrática que siempre ha sido los sueños de muchos universitarios y desde luego de Huelva. Muchas gracias, esta es mi primera participación. Gracias, maestro Inocencio. Maestro Francisco Sarabia, le escuchamos. Tiene el micrófono muteado, hay que activarlo. Ahí va. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien. 1, 2, 3, ya. Sí, lo Buenas escuchamos. tardes, amigos Horacio, Gabriela, Inocencio, amigo Francisco y amigo Peraza, maestro Peraza. Creo que estamos en un momento crucial, muy importante, porque replantearse un reordenamiento de la educación superior es crucial para entender los nuevos retos que enfrenta la educación superior en México. Particularmente nosotros como sinaloenses estamos obligados a hacerlo porque sentimos que el hecho de estar compartiendo un espacio geográfico que tiene que ver con el norte de México, pues nos obliga de repente a voltear más a las tendencias que la modernización está imponiendo para formar universitarios con perfiles que a lo mejor se van distanciando un tanto de la educación humanista, de la educación que obliga a replantear los retos que realmente buscamos como en ese devenir de la formación humana. Entonces, a mí me parece crucial que podamos abordar esos temas porque nos fuimos perdiendo en el abismo de la modernidad, nos fuimos planteando retos que a lo mejor no atendían las necesidades humanas, las necesidades políticas, las necesidades que realmente plantea la educación superior en México. Y creo que en este sentido estamos ante la posibilidad de abordar una nueva historia, un nuevo pasaje dentro de la educación superior que nos obliga a plantearnos retos que justamente exigen voltear a lo que es realmente lo que buscamos como regiones culturales, como país en ese ámbito de la nueva educación superior. Por eso yo me congratulo porque hayamos hecho este conversatorio en el sentido de que vamos a retomar la educación, pero
Parece que tiene un falso contacto aquí. Te voy a prestar mi... A ver, ahí ya. A ver, ahí ya. Bueno, como decíamos, estamos ante la posibilidad de abordar un conversatorio. Entramos a un bucle ahí. Ya. Y que bueno, entramos ante la posibilidad de crear un conversatorio que nos exija replantearnos nuestras necesidades educativas, académicas, culturales, ¿por qué no? Porque arribamos a un nuevo contexto donde las nuevas formas de hacer educación exigen no solo enfocarlas en el segmento de la modernidad, sino que necesitamos replantear y cuestionarnos cómo vamos en materia de educación superior. Y creo que esto vale la pena porque vamos a confiar en que llegaremos a un nuevo estadio para poder cuestionar el quehacer educativo desde una perspectiva más auténtica y más autóctona. Y bueno, pues enhorabuena con este evento que hemos creado y adelante, amigos, los panos. Gracias, Francisco Sarabia. Bueno, pues ahora me va a tocar a mí. Bueno, lo hemos dicho en diferentes foros. El doctor Francisco ya comentaba cuando tuvimos esta participación en el Congreso de la Unión, un foro de educación, y es importante recalcar que la reforma a la ley orgánica en la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como las diferentes reformas en otras universidades públicas en el país, es el primer paso para desmontar el modelo neoliberal que ha dominado la educación superior, particularmente desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? La recuperación del voto universal en las universidades simboliza el primer paso hacia la reconquista de la universidad como un bien público, pero también como un patrimonio social. Representa esto que hemos señalado en muchas ocasiones, que como rechazo a la mercantilización del conocimiento y a la visión empresarial de la educación superior que tanto daño le ha hecho a México, ¿no? Esta visión de los empresarios, esta visión desde la iniciativa privada. Necesitamos abonar a la creación de un modelo alternativo, ¿no? Ahorita que se supone que estamos en un modelo desde una perspectiva humanista y social, bueno, pues necesitamos realmente que se avance hacia ese modelo, ¿no? La deshumanización en las universidades, para mí, ha sido quizás la consecuencia más grave del modelo neoliberal universitario. Tenemos universidades excesivamente burocratizadas, donde ven a los estudiantes única y exclusivamente como un número, una matrícula, y se ve a los profesores, tanto de asignatura como de tiempo completo, se les ve única y exclusivamente como un recurso. Se les ve como, o se evalúa su calidad o su impacto en la medida de cuántos recursos generan para la misma universidad. Entonces tenemos alumnos o estudiantes que han sido reducidos a matrículas, tenemos a profesores que solamente los tenemos ahí para presumir sus
qué nivel del SNI están, cuántos artículos han producido. El conocimiento se vuelve una mercancía. Entonces necesitamos una refundación universitaria que implique recuperar la dimensión humana en todos los procesos educativos y administrativos. Una universidad humanizada que tenga una tendencia a reconocer la integridad de las personas que la conforman, ¿no? Que atienda no solamente el desarrollo intelectual, también el bienestar emocional, el bienestar físico y social. Entonces, necesitamos transitar a una universidad que conciba la educación como un proceso de transformación colectiva y personal. No solamente como una simple transmisión de conocimientos técnicos. Entonces, enhorabuena para todos aquellos que participamos, no solamente en este último periodo de reforma a la ley orgánica, sino que hemos estado en lucha constante durante más de una década para la recuperación del voto universal en nuestra universidad. Gracias, sería mi participación. Adelante, Francisco. Bueno, vamos a cerrar esta ronda y el encuentro con una reflexión final. Ahora sí se metieron los grillos. Bueno, es parte de tener los micrófonos cerca. Y se va bloqueando la señal y tendrías que bajarlo. Bueno, ya ahí lo bajó ya Sarabia para que no se bloquee. Miren, decía mi abuelo que no hay por qué ponerle sombrero a quien cabeza no tiene, ni andar despertando despiertos, ¿verdad? Sin embargo, hay que explicarles a veces a quienes no se dan cuenta del fin del ciclo neoliberal, porque nosotros en México entramos tarde al fin del ciclo neoliberal. Íbamos a ser los primeros, pero el fraude electoral de Salinas de Gortari nos impidió entrar antes que Venezuela en el proceso nacionalista de América Latina. Y de ahí se sucedieron 3 fraudes electorales, ¿no? Y bueno, pues obvio que ¿quién aguanta eso, no? El cardenismo, lo que quedaba del cardenismo, pues se desintegró ahí. Luego el López Obradorismo, pues se aventó 3 elecciones hasta el 2018. Y cuando se vino la del 2018, pues obvio que nosotros llegamos al proceso latinoamericano nacionalista, que algunos le llaman progresismo malamente, y otros le llaman wokismo. Eso está peor. Pero México hizo una revolución social. Y esa revolución social dejó un tejido nacionalista, de un nacionalismo cultural, cuya reserva estaba en las universidades. Y esa reserva es la que hay que recuperar. También hay que recordar que en algún momento la extrema derecha porfirista se atrincheró en las universidades, comenzando con la Universidad Autónoma de México. Lo que quedó del grupo de Vasconcelos se refugió ahí. Hay que recordar que el lema de la UNAM lo instauró José Vasconcelos. Entonces, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Y su democracia era una democracia, y sigue siendo,
una democracia de voto paritario. Nosotros no. La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Oaxaca y en su momento la Universidad Autónoma de Sonora, junto con la Universidad Antonio Narro, que desaparecieron los panistas en Chihuahua, y otra universidad que se me pierde por ahí, que no sé, no me atrevo a decir, que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, éramos por voto universal, una democracia directa, una universidad de democracia popular. Y en el caso de Oaxaca, pues implicó asesinatos, igual que aquí en Sinaloa, la defensa de la autonomía universitaria popular, y que en su momento la transición fue pactada con Echeverría, y ahí fue donde se fundó la universidad, la UPN para empezar, la Universidad Pedagógica Nacional, y la UAM, la Universidad Autónoma de México, para el proceso de transición y fin de la década de las guerrillas en México, de 1970 a 1980. Y ahí había una reforma del nacionalismo cultural, una reserva, perdón, del nacionalismo cultural mexicano. Entonces aquí las cosas están muy sencillas. Vamos a recuperar ese nacionalismo cultural, ese humanismo que implica la Revolución Mexicana y la cuna del general Rafael Buelna Tenorio. Porque contrario a lo que muchos hablan y que se van por el pragmatismo de los sexenios, a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa esa expresión que le leímos a Rubén Rocha Moya cuando era rector de la universidad. No sufrimos ilusiones de grandeza pensando que la historia comienza con nosotros. No queremos de la historia un hombre limpio pero trivial. Queremos un hombre en el que se deposita el polvo de los siglos. En eso vemos nuestro compromiso histórico, nuestro derecho histórico, que es la frase de Lev Sevinovich Vygotsky en el Congreso panruso, en donde enfrentó al bevarismo soviético y les demostró que solo la inteligencia podía mantener la revolución soviética. Claro, Stalin no lo entendió. Tampoco lo entendieron los universitarios en la UAS, que repetían el manual de Nikitin y que se decían comunistas y que no tienen ningún empacho en ser priistas, panistas, y ahora se dicen morenistas. O sea, que no son más que oportunistas, revisionistas. Eso es lo que son. ¿Sí? Y claro que no están a la altura de la Revolución Mexicana y menos de la cuna de la revolución, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿No? Prueba de que no quieren debatir, que no tienen ideas, que nada más se dedican a gruñir, es que no están aquí. ¿Verdad? Pero los vamos a seguir invitando a debatir, porque la universidad en México, en todo el país, se tiene que reformar, y la democracia popular también tiene que llegar a la UNAM, al Politécnico, también tiene que llegar a la UAM, y se tiene que recuperar la UPN como universidad nacional, porque la que tenemos aquí en Sinaloa no está a la altura. La universidad, la UPES, no está a la altura de las circunstancias históricas.
Entonces, nada más dimos un paso para lo que sigue, que es la reforma integral de la educación superior en México. Entonces, el reto es muy grande. Hay que zafarnos de los sismos, zafarnos de los nombres y comenzar a comprometernos con los ideales. ¿Sí? Porque si no vamos a seguir siendo cacas de cuervo que ni olemos ni jedemos, ni nada, ¿no? Ni olemos ni somos representantes de nada. ¿Ah? Pero bueno, lleguemos a la ronda final. Si hay algún comentario más que aportar, yo por supuesto tengo que dejar la víbora chillando. ¿Alguien más? Bien, ¿alguien que quiera dar algún comentario final de conclusión? ¿No? Entonces, bueno, pues con todo lo que hemos dicho y lo seguiremos diciendo, definitivamente respaldo los comentarios y las propuestas de todos ustedes, pero en particular de que la universidad necesita recuperar la no reelección en todos sus puestos de elección y sobre todo necesitamos recuperar los espacios en los cuales o a través de los cuales los universitarios necesitamos organizarnos. Es decir, recuperar el Consejo Universitario como un espacio libre de diálogo, recuperar los espacios en los cuales los estudiantes puedan participar y exigirles a los viejos como nosotros una mejor universidad, pero necesitamos, no como hacíamos antes, ¿no? Cuando queríamos que un niño aprendiese a nadar, que lo agarrábamos y lo aventábamos a la pileta y ahí esperábamos nada más a que no se ahogara, ¿no? Y lo dejábamos solito, ¿no? Necesitamos generar las condiciones para que los jóvenes no se vayan de cabeza y se topen de pared como nos tocó a nosotros, sino que ellos tengan las condiciones y desarrollen un marco conceptual a partir del cual puedan interpretar su realidad desde un punto de vista analítico y crítico y además tengan la capacidad de intervenirlo. Con eso yo estaría cerrando y agradeciéndoles a todos que hayan estado acá. Si alguien más quiere participar, adelante, es el momento, si no, para cerrar. Tiene que abrir el micrófono, Chencho. Ya lo tiene abierto. Sí. En esta nueva narrativa, que en este conversatorio se retoma, es una muy importante y además es una digna motivación, porque después de aproximadamente 20 años, sanitos, vivimos una historia muy desagradable al interior de la universidad, y no solamente la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino a nivel nacional lo estamos viviendo. Me parece que esta narrativa va más allá. Yo creo que coincido con los compañeros cuando se refieren a que convoquemos a la apertura a nivel nacional sobre una verdadera reforma universitaria en todo el país. Me adhiero a la propuesta y me adhiero a la propuesta de seguir trabajando, de seguir luchando desde mi trinchera por mi condición, pero con todo amor, con toda reflexión. Abrazo a estos dignos compañeros que están en este conversatorio y les entrego el corazón porque sé que se han fajado, han luchado, y eso es digno de su reconocimiento.
Buenas tardes. Es toda mi aportación esta tarde. Gracias. Gracias, gracias Inocencio. Muy bien, pues doctor, damos por cerrado el conversatorio, el diálogo del día de hoy. Lo estaremos retransmitiendo por los canales, tanto por Radio Artesana como por el Faro Digital, ¿no? Un saludo, un fuerte abrazo. Espero nos veamos pronto. Adiós.